Hola a todos. Aunque este año lo vamos a celebrar de una manera un tanto especial, no quería pasar la oportunidad de, en mi primera colaboración, hablaros de libros sobre padres, ya que tenemos tan cerca este día. Voy a hablar primero de 3 libros para adultos y después hablaré de 2 libros para niños, 2 libros infantiles. Perdonadme, los libros de adultos sí que los tenía en casa, pero los de niños los tengo en la biblioteca, en la casita de los cuentos, y dadas las circunstancias en las que nos encontramos, pues no he podido ir a por ellos. Así que os hablo primero de los libros de adultos, como os decía. El primero se titula Y tú no regresaste. La autora, como podéis ver, es Marceline Loritan Ivens. Y se trata de una carta directa, con un narrador, que es la autora, y un narratario, que es su padre, en la que le cuenta lo que ocurrió después de que ella regresara del campo de refugiados de Auschwitz y el padre no regresara. ¿Vale? Entonces es un recuento de su vida, cuando llegó, los reproches que tuvo que aguantar, como muchas veces ella se decía y le dice al padre en la carta, papá, tenías que haber regresado tú, no yo, porque tú eras un hombre, tú tenías que sacar la familia adelante, tú tenías que luchar, y yo solo era una jovencita de 15 años, el mundo podía haber prescindido de mí, no he hecho nada relevante, dice. Entonces a mí me conmovió mucho cuando leí esta historia, porque habla del gran hueco que a veces dejan las personas y los padres en estas condiciones, y también de la deuda, ¿no?, que tiene ella. Y fijaos, el sentimiento de culpabilidad que a veces tienen los supervivientes de este tipo de hecatombes y de catástrofes. El segundo libro del que quiero hablaros es La semilla de la bruja, de Margaret Atwood. Margaret Atwood ha sido muy conocida últimamente gracias al cuento de la criada y sobre todo a la adaptación de la serie. Seguro que muchos la conocéis, no sé si la habréis visto, yo os la recomiendo, y el libro más todavía. Pues en este caso, Margaret Atwood nos pone frente a Félix, un director de teatro muy prestigioso que de repente se queda en nada. Alguien le pone una trampa y le echan de su trabajo. Entonces él, que es cabezota, la verdad es de un carácter un poco complicado, pues lo que hace es irse a preparar una obra de teatro, en este caso La Tempestad, a una cárcel, ¿vale? Entonces habla de la venganza, porque en el fondo lo que quiere es vengarse de esa persona que le ha tendido una trampa, pero la razón por la que la traigo aquí es porque Félix en su momento tuvo una hija que falleció, y esa hija y ese fallecimiento ha marcado toda su vida. Entonces, en este caso, la ausencia no es del padre, como en el libro anterior, sino todo lo contrario, es un padre que sigue sintiéndose padre a pesar de haber perdido a su hija, ¿no? Y cómo eso le ha afectado incluso psicológicamente y a su carácter. Y el último libro, bueno, el último libro es de adultos, jóvenes. La verdad es que lo que en literatura se llama hoy en día crossover, ¿no?, que sirve como para casi todas las edades. Yo lo recomiendo a partir, bueno, en los colegios a veces lo leen. El autor Alejandro Palomas vino el año pasado a Zuqueca y nos contaba que había colegios con niños de 11, 10, 12 años que ya habían leído este libro. A mí me parece que 11, 12 años está bien, más me parece un libro un poquito duro, porque no os voy a desvelar lo que pasa, pero a grandes rasgos es una familia compuesta por un hijo, Guille, y su padre, en el que la madre se ha ido. A Guille se le dice que se ha ido a trabajar, ella es azafata y está en un viaje del que no vuelve. Entonces el libro lo que analiza es un poquito la relación o el punto de vista, la historia desde el punto de vista del propio Guille, de la profesora que se da cuenta que ahí está pasando algo, del padre, también creo recordar que hay una psicóloga que también da su punto de vista, y entonces nos vamos enterando un poco de lo que realmente ha pasado, que como os digo no os lo voy a desvelar, y también de esa relación que tienen que tejer padre e hijo, de esa nueva relación una vez que la madre ha salido de la ecuación, aunque sea temporalmente. Me pareció un libro, bueno, Alejandro Palomas es uno de mis autores favoritos, os lo recomiendo todos sus libros porque me parece que tiene una sensibilidad y una manera de contar que mezcla lo tierno, lo divertido, lo humano, lo emotivo. Bueno, yo lloré, como me pasa muchas veces con los libros de Alejandro Palomas, lloré al terminar Un hijo.
Y los libros de niños que os quería recomendar, uno se titula 33 cosas que solo hacen los padres, está publicado en SM y es básicamente eso, un compendio de 33 cosas que solo hacen los padres. Entonces es muy divertido, yo lo trabajo mucho en la casita de los cuentos porque primero lo leemos y luego les digo cuántas de esas cosas hacen sus padres y qué cosas hacen solo sus padres. Una cosa que me resulta muy curiosa cuando hago este ejercicio en la casita es que los niños me dicen, papá me lleva al parque, papá me hace cosas divertidas, como ir a montar en bicicleta, como, no sé, y sin embargo cuando les pregunto, ¿y mamá no? Como que no valoran lo que hacen las madres, ¿no? Entonces me llama mucho la atención que ellos mismos hagan esta diferenciación entre las cosas divertidas y las cosas no divertidas, o entre lo que hace mi mamá y lo que hace mi papá conmigo. ¿Vale? Entonces, si os animáis a leerlo, podéis hacer la práctica en casa, incluso podéis hacer un pequeño libro, un pequeño listado con dibujos. Mira, sería un buen regalo para el Día del Padre ahora que estamos confinados, hacer un librito con vuestros hijos de las 33 cosas que solo hace mi padre, ¿no? Y obviamente que a mí me gustan, ¿vale? Y el último libro del que quiero hablaros se titula Yo mataré monstruos por ti, es de Jaime Balmes, el cantante de Love of Lesbian. Es un libro que a mí me encanta porque habla de... en muchos libros infantiles son las madres las que aparecen, ¿no? Son las madres las que ayudan, las madres las que protegen, las madres, y está muy bien. Pero me gusta porque reivindica el papel del padre, ¿no? Entonces, en este caso, la protagonista es Martina, que es una niña que tiene mucho miedo por las noches, y entonces a quien llama es a papá, y papá le promete que no se preocupe, que él matará monstruos por ella. Pero al mismo tiempo le explica que el miedo es algo relativo y le enseña a vencer los miedos. ¿Y a qué tiene miedo Martina? Pues es que Martina cree que debajo de nuestro mundo, y ahí está una de las gracias de este libro, en las ilustraciones, perdonadme que no os lo pueda enseñar, está el mundo de los humanos y debajo habría un mundo de monstruos. Entonces las ilustraciones son dobles y es muy divertido de leer. Entonces se nos cuenta la historia de Martina y a continuación se nos cuenta la historia de Anitram, ¿eh? Que sería la niña monstruo equivalente a Martina en el mundo de los monstruos. De hecho, Anitram es Martina al revés y ella tiene justo los mismos problemas. ¿Y cómo acaba el cuento? Os dejo que lo leáis. Nos vemos en la siguiente vídeo.